¿Qué pasaría si te dijera que algunas de las civilizaciones más antiguas del planeta dejaron mensajes codificados que todavía hoy no hemos podido descifrar por completo? No estamos hablando de teorías conspirativas de Internet. Estamos hablando de tablillas de arcilla, monumentos astronómicos y manuscritos enterrados que desafían todo lo que nos enseñaron en la escuela. Hay estructuras en este planeta que no deberían existir según la cronología oficial. Hay textos que fueron traducidos a medias, deliberadamente. Y hay preguntas que los arqueólogos más respetados del mundo formulan en voz baja, porque las respuestas los obligan a reescribir la historia. Hoy vas a conocer lo que casi nadie sabe. Y cuando termines este video, ya no podrás mirar el pasado de la misma manera. 1. El problema que nadie quiere admitir. Existe un consenso incómodo dentro de la arqueología académica. Hay demasiados sitios, demasiados artefactos y demasiados textos que simplemente no encajan en la narrativa oficial. No son excepciones menores. Son anomalías sistemáticas. En 1900, buzos griegos descubrieron frente a la isla de Anticitera un mecanismo de engranajes de bronce, con una precisión que no debería haber existido en el siglo segundo antes de Cristo. Durante décadas fue ignorado. Hoy sabemos que era una computadora astronómica capaz de predecir eclipses y el movimiento de los planetas. Si eso existía en el año 150 a.C., ¿qué más existió y fue destruido, perdido o deliberadamente olvidado? Esta es la pregunta que abre una puerta que no tiene retorno. Y eso nos lleva al primer gran misterio. 2. Las tablillas sumerias y el conocimiento prohibido. Hace más de 5.000 años, en la región que hoy ocupa Irak, una civilización llamada Sumeria grabó en tablillas de arcilla algo extraordinario. No solo inventaron la escritura cuneiforme, describieron con precisión la existencia de Urano, Neptuno y Plutón, planetas que la astronomía moderna no identificó oficialmente hasta 1781, 1846 y 1930 respectivamente. El historiador y arqueólogo Zecharia Sitchin documentó extensamente estas anomalías en sus trabajos. En el texto sumerio conocido como el Enuma Elish, existe una descripción del sistema solar que coincide de manera perturbadora con lo que hoy conocemos mediante telescopios y sondas espaciales. ¿Cómo lo sabían? Esa pregunta sigue sin respuesta oficial satisfactoria, y lo que viene después es aún más difícil de ignorar. 3. Göbekli Tepe, la historia que obliga a reescribir todo. En 1994, el arqueólogo Klaus Schmidt comenzó a excavar una colina en el sureste de Turquía llamada Göbekli Tepe. Lo que encontró bajo la tierra cambió permanentemente la visión del mundo antiguo. Pilares de piedra tallada de hasta 6 metros de altura, dispuestos en círculos precisos, decorados con relieves de animales y símbolos geométricos complejos. La datación por carbono 14 fue demoledora. Más de 12.000 años de antigüedad. Eso es 6.000 años antes de Stonehenge, 6.000 años antes de las pirámides de Egipto. Y lo más perturbador de todo, fue construido por una civilización que, según la cronología oficial, todavía no había inventado la agricultura ni la cerámica. Cazadores-recolectores que movían bloques de 20 toneladas. Cuéntame en los comentarios. ¿Crees que la civilización humana es mucho más antigua de lo que nos enseñaron? ¿Sí o no? Antes de continuar, si esta información te está sacudiendo tanto como a mí la primera vez que la encontré, dale like ahora mismo. Suscríbete si no quieres perderte lo que viene. Y si estás en el celular, mantén el dedo en la pantalla y manda toda tu energía porque lo que sigue es todavía más profundo. 4. El manuscrito Voynich, el libro que ningún criptógrafo ha podido descifrar. En 1912, el librero polaco Wilfrid Voynich adquirió en Italia un manuscrito medieval que cambiaría para siempre el mundo de la criptografía. El libro tiene 240 páginas escritas en un idioma completamente desconocido, acompañadas de ilustraciones de plantas que no existen en ninguna clasificación botánica conocida,
diagramas astronómicos que no corresponden a ningún sistema identificado y figuras humanas en escenas que nadie ha podido interpretar con certeza. La CIA lo estudió, el ejército lo estudió. Los mejores criptógrafos del mundo lo estudiaron durante más de un siglo. En 2019, un investigador de la Universidad de Bristol anunció haber descifrado las primeras palabras usando inteligencia artificial. Pero el texto completo sigue siendo un misterio absoluto. Algunos expertos creen que podría ser un tratado médico de una civilización perdida. Otros que es una trampa deliberada. Y eso nos lleva a algo que pocas veces se menciona. 5. Los mapas que no deberían existir. En 1929, en el Palacio de Topkapi en Estambul, se descubrió un mapa trazado en 1513 por el almirante otomano Piri Reis. El documento era asombroso por una razón específica. Mostraba la costa de la Antártida con una precisión cartográfica que el mundo occidental no alcanzaría hasta el siglo XX. Y lo más desconcertante, la Antártida fue oficialmente descubierta en 1820. Piri Reis afirmó en sus notas haber basado su mapa en fuentes mucho más antiguas, algunas de las cuales atribuyó a la época de Alejandro Magno. El historiador Charles Hapgood analizó el documento y concluyó que alguien, en un periodo remoto de la historia, había cartografiado la Tierra desde el espacio o desde una perspectiva aérea imposible para la época. ¿Quién tenía esa tecnología hace 500 o 1000 años? La respuesta oficial es silencio. Y ese silencio es exactamente lo más revelador de todo. 6. Las líneas de Nazca y el enigma de los mensajes al cielo. En el desierto costero del sur de Perú, trazadas sobre una meseta de más de 400 kilómetros cuadrados, existen figuras gigantescas que solo pueden apreciarse completamente desde el aire. Colibríes de 90 metros. Arañas perfectamente simétricas. Líneas rectas que se extienden por kilómetros sin desviarse ni un milímetro. Fueron descubiertas por la aviación peruana en la década de 1920. La arqueóloga alemana Maria Reiche dedicó 50 años de su vida a estudiarlas. Su conclusión más cautelosa: eran un calendario astronómico de precisión extraordinaria, alineado con solsticios, equinoccios y movimientos estelares. Pero ninguna teoría explica satisfactoriamente para qué necesitaban ser tan enormes, ni cómo las trazaron con esa exactitud sin tecnología aérea. Dime qué piensas. ¿Las líneas de Nazca eran mensajes para algo que venía desde arriba? Déjalo aquí abajo. 7. El diluvio universal. Cuando la mitología se convirtió en geología. Durante siglos, el relato del diluvio universal fue considerado una metáfora religiosa, un mito colectivo sin base científica. Luego llegó la evidencia. En la década de 1990, los geólogos William Ryan y Walter Pittman del Lamont Doherty Earth Observatory publicaron una investigación devastadora. Hace aproximadamente 7.600 años, el mar Mediterráneo irrumpió violentamente a través del estrecho del Bósforo, inundando lo que entonces era un lago de agua dulce en la región del Mar Negro. El evento habría ocurrido en cuestión de meses, destruyendo civilizaciones enteras y forzando una migración masiva que podría explicar por qué culturas tan separadas como la mesopotámica, la india, la griega y la mesoamericana comparten el mismo relato del gran diluvio. No fue un mito, fue un trauma civilizacional grabado en la memoria colectiva de la humanidad. Y eso nos lleva a un detalle que conecta todo lo anterior de una forma que te dejará sin palabras. 8. La Biblioteca de Alejandría y el conocimiento destruido. Fundada en el siglo XIII a.C. bajo el reinado de Ptolomeo I, la Biblioteca de Alejandría fue el mayor repositorio de conocimiento del mundo antiguo. Se estima que albergó entre 400.000 y 700.000 rollos de papiro, textos de astronomía, medicina, filosofía, matemáticas y geografía de culturas de todo el mundo conocido. Lo que muy pocos saben es que no fue destruida en un único incendio dramático. Fue un proceso gradual de décadas. Julio César quemó parte de ella en el año 48 a.C. El emperador Aureliano destruyó otra sección en el 270 d.C.
y el patriarca Teófilo ordenó la demolición del Serapeum, donde se guardaba parte de la colección, en el año 391 d.C. ¿Qué había en esos rollos que justificaba borrarlos sistemáticamente? Algunos historiadores creen que contenían tecnología avanzada de civilizaciones anteriores. Y si eso es cierto, la pregunta inevitable es, ¿quién decidió que no debíamos saberlo? 9. Los constructores de las pirámides. El debate que no se cierra. La narrativa oficial dice que las pirámides de Giza fueron construidas durante el reinado del faraón Keops, alrededor del año 2560 a.C., por decenas de miles de trabajadores usando rampas y trineos. Pero en 1996, el geólogo Robert Schoch presentó ante el mundo académico evidencia de erosión hídrica en la base de la Gran Esfinge, lo que indicaría que fue construida o remodelada entre 10.000 y 7.000 años antes de Cristo, cuando las lluvias en esa región eran suficientemente intensas para causar ese tipo de desgaste. La reacción de la egiptología oficial fue de rechazo inmediato. Pero la evidencia geológica sigue ahí, sin ser refutada con argumentos científicos sólidos. Además, el matemático francés Jean-Pierre Houdin propuso en 2007 que la Gran Pirámide fue construida usando una rampa interna en espiral, una solución tan elegante y precisa que requeriría ingenieros con conocimiento que supera lo que se acepta para esa época. Cuéntame en los comentarios, ¿crees que las pirámides fueron construidas por una civilización más antigua de lo que nos dicen? ¿Sí o no? 10. El patrón que lo conecta todo. Aquí está el giro que pocos se atreven a articular. Cuando se analizan en conjunto el mecanismo de Anticitera, las tablillas sumerias, Göbekli Tepe, los mapas de Piri Reis, las líneas de Nazca y la erosión de la Esfinge, emerge un patrón perturbador. No son anomalías aisladas. Son puntos en una misma línea que apuntan hacia la existencia de una o varias civilizaciones avanzadas anteriores a las que reconoce la historia oficial. Civilizaciones que fueron destruidas, quizás por el mismo evento catastrófico que inspiró los mitos del diluvio universal. Civilizaciones cuyos conocimientos sobrevivieron fragmentados en tablillas, mapas, estructuras y tradiciones orales que pasaron de generación en generación hasta que alguien los grabó en piedra o papiro. El investigador Graham Hancock ha dedicado décadas a documentar estas conexiones en obras que han vendido millones de copias y generado debates académicos encendidos. La historia que nos enseñaron podría ser solo el capítulo final de una historia mucho más larga. Una historia que alguien, en algún momento, decidió que no deberíamos conocer. Si este viaje por los misterios más profundos de la civilización humana te dejó con más preguntas que respuestas, hay una forma de seguir explorando. Descubre los libros recomendados en la descripción. Obras sobre misterios y civilizaciones antiguas escritas por los investigadores que se atrevieron a hacer las preguntas que la academia evita. En el próximo video vamos a entrar en uno de los misterios más oscuros y mejor documentados de la historia moderna. El caso de una ciudad submarina frente a las costas de Japón que podría cambiar todo lo que sabemos sobre el origen de la civilización. Dale like si quieres que ese video llegue antes. Suscríbete para no perderte nada. Y dime en los comentarios, ¿cuál de estos misterios te parece el más difícil de explicar con la historia oficial?